piensa en un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ves? Soldados, tanques, aviones. Pero ¿y si te dijera que la diferencia entre la vida y la muerte no dependía de un arma de última generación, sino de un simple peine de bolsillo, un paquete de cigarrillos o incluso un trozo de chocolate? Hoy no vamos a hablar de generales ni de grandes batallas, sino de los objetos más mundanos e inesperados que se convirtieron en auténticos salvavidas en los momentos más oscuros de la historia. Te vas a sorprender al descubrir cómo estos objetos cotidianos, que probablemente tienes en casa ahora mismo, jugaron un papel crucial en la supervivencia de miles de personas. No eran armas secretas diseñadas en laboratorios, eran cosas sencillas que, por puro azar o por un ingenio increíble, se interpusieron entre un soldado y una muerte segura. Desde desviar balas hasta mantener la moral alta en las trincheras. Estas son las historias no contadas de los héroes más improbables de la guerra. Quédate conmigo y te prometo que nunca volverás a ver un simple mechero de la misma manera. Empecemos con uno de los casos más famosos y sorprendentes, el paquete de cigarrillos. Imagina la escena, estás en medio de un tiroteo, el aire huele a pólvora y el sonido de las balas zumba a tu alrededor. De repente, sientes un golpe seco en el pecho, crees que es el final. Pero al mirar hacia abajo, descubres que la bala que iba directa a tu corazón ha sido detenida por una pequeña caja de metal que guardabas en el bolsillo de la camisa. Dentro, no solo hay cigarrillos, sino la prueba de que sigues vivo. Esto no es una escena de película. Le ocurrió a innumerables soldados. Las pitilleras de metal, a menudo regaladas por seres queridos antes de partir al frente, se convirtieron en una especie de armadura improvisada. Un caso documentado es el del soldado británico Donos, quien en 2008, a sus 86 años, contó cómo su pitillera de latón detuvo una bala alemana en Italia en 1944, la llevaba en el bolsillo izquierdo de su túnica, justo sobre el corazón. El impacto le rompió varias costillas y lo dejó inconsciente, pero la pequeña caja de metal absorbió la mayor parte de la fuerza, salvándole la vida. No fue el único. Historias similares se repitieron en todos los frentes, convirtiendo este vicio en un inesperado ángel de la guarda. Pero no solo el metal salvaba vidas, hablemos de algo aún más común, los libros. Un libro de bolsillo, una Biblia, un diario. Objetos que los soldados llevaban para combatir el aburrimiento o encontrar consuelo espiritual también se convirtieron en escudos. La densidad del papel prensado, especialmente en libros gruesos, era sorprendentemente eficaz para frenar o desviar proyectiles de baja velocidad o fragmentos de metralla. Un soldado llamado William Moore sobrevivió cuando una bala de un francotirador impactó en la Biblia que llevaba en el bolsillo de su pecho. La bala atravesó la cubierta y se detuvo en las páginas del libro de los Salmos. Historias como esta se volvieron tan comunes que empezaron a considerarse casi milagrosas, un símbolo de protección divina en medio del caos. Y no solo las Biblias. Cualquier libro lo suficientemente grueso podía marcar la diferencia. Era una armadura de papel y tinta, y aquí viene uno que te va a dejar pensando, el peine. Sí, un simple peine de plástico o metal. ¿Cómo puede algo tan frágil salvar a alguien? La respuesta está en la suerte y la física. Al igual que las pitilleras, los peines que los soldados llevaban en el bolsillo superior de sus uniformes a veces estaban en el lugar exacto en el momento preciso. No podían detener una bala de rifle a quemarropa, claro está, pero sí podían desviar su trayectoria lo suficiente como para que, en lugar de impactar en un órgano vital,
solo causara una herida superficial. El soldado de primera clase estadounidense Thomas Ann John llevaba un peine de bolsillo que, según su relato, desvió una esquirla de metralla que se dirigía a su pecho durante la batalla de las Ardenas. El peine se hizo añicos, pero él sobrevivió con solo un rasguño. Es increíble pensar que el acto de peinarse por la mañana podía, indirectamente, salvarte la vida por la tarde. Ahora, pasemos a un héroe mucho más dulce, el chocolate. Durante la Segunda Guerra Mundial, el chocolate no era solo un capricho, era una ración de emergencia crucial. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por ejemplo, desarrollaron la Ration de Bar. Esta no era tu chocolatina normal. Estaba diseñada para ser muy densa en calorías, resistente al calor y, según decían los soldados, sabía un poco mejor que una patata hervida. Su propósito no era ser deliciosa, sino proporcionar energía rápida en situaciones extremas. Un soldado perdido o aislado podía sobrevivir durante días con unas pocas de estas barritas, pero su valor iba más allá de la nutrición. En el frío invierno europeo, un trozo de chocolate podía hacer la diferencia entre la hipotermia y la supervivencia, proporcionando el impulso calórico necesario para que el cuerpo generara calor. Además, tenía un valor moral incalculable. Compartir un trozo de chocolate en una trinchera helada era un gesto de camaradería que recordaba a los soldados su humanidad en un entorno brutal. Hablemos ahora de la seda. Cuando piensas en seda, probablemente imaginas ropa elegante o paracaídas. Y sí, los paracaídas de seda salvaron a innumerables pilotos, pero hay otro uso mucho menos conocido y más personal. Los aviadores de la Royal Air Force británica llevaban consigo mapas impresos en seda. ¿Por qué seda y no papel? Por varias razones geniales. La seda es increíblemente duradera. No se deshace con el agua como el papel, no hace ruido al desplegarla, lo que era vital para no alertar al enemigo si estabas escondido y se podía ocultar. Fácilmente cosiéndola en el forro de una chaqueta o incluso dentro de un zapato. Si un piloto era derribado en territorio enemigo, este mapa de seda era su billete de vuelta a casa. Le permitía navegar por terreno desconocido, evitar patrullas y encontrar el camino hacia la seguridad. Un simple trozo de tela se convertía en la herramienta de escape más valiosa que un hombre podía tener. Y no podemos olvidarnos del humilde encendedor Zippo. Estos mecheros no solo servían para encender cigarrillos. Su llama resistente al viento era una fuente de luz fiable en la oscuridad. Permitía calentar raciones de comida en su lata, e incluso se usaba para realizar pequeñas reparaciones de emergencia, calentando piezas de metal. Pero al igual que las pitilleras, su robusta carcasa metálica también jugó el papel de armadura de bolsillo. Hay muchísimas historias verificadas de soldados que sobrevivieron gracias a que un Zippo detuvo una bala o un trozo de metralla. El propio fundador de Zippo, Georges Bledel, recibió cartas de soldados agradeciéndole que su producto les hubiera salvado la vida. Un Zippo que detuvo una bala en la batalla de Ringen en Alemania se exhibe hoy en el Museo de la Compañía, un testimonio silencioso de su inesperado heroísmo. Incluso algo tan simple como un espejo de bolsillo, parte del equipo de aseo de un soldado, podía tener un uso táctico. Además de para afeitarse, un espejo podía usarse para señalar a aviones amigos, reflejando la luz del sol en un código Morse improvisado. Podía servir para mirar por encima de una trinchera o alrededor de una esquina, sin exponer la cabeza a los francotiradores. Era una herramienta de reconocimiento periscópica de bajo coste. En situaciones de supervivencia,
también se usaba para hacer señales a equipos de rescate a largas distancias. Un destello de luz en el horizonte podía significar la diferencia entre ser rescatado o ser dado por muerto. Como ves, la guerra no solo se luchó con balas y bombas. Se luchó con ingenio, con suerte y con los objetos más corrientes que te puedas imaginar. Un paquete de cigarrillos, una Biblia, un trozo de chocolate. Cada uno de estos objetos cuenta una historia de supervivencia contra todo pronóstico. Nos recuerdan que en los momentos más desesperados, la salvación puede venir de la forma más inesperada, desde el bolsillo de una chaqueta o desde el fondo de una mochila. Son los héroes silenciosos, los objetos cotidianos que se convirtieron en leyendas en el campo de batalla, demostrando que a veces las cosas más pequeñas son las que marcan la diferencia más grande. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte más historias como esta.